Me dieron un trozo de pan seco en una boda de 5 estrellas, la boda de mi hermana. Eso es todo lo que creyeron que merecía. Mi madre se inclinó, con su collar de perlas, y sonrió con veneno en la voz. «Esto es suficiente para ti, hija». La radiante novia pasó de largo con sus tacones de diseñador, miró mi mesa y susurró, «patética». Como siempre me sentaron sola, sin tarjeta de lugar, sin vino, sin mi nombre en la lista de invitados. Solo ese trozo de pan rancio. Tenía 2 opciones, irme en silencio y llorar en el baño como esperaban que hiciera, o recordarles exactamente con quién estaban tratando. Así que esperé, durante la ceremonia, durante los discursos falsos sobre el amor y la unidad. Y cuando pasaron el micrófono, me levanté con calma. Dije, veamos algo especial, ¿les parece? Las luces se atenuaron. La pantalla se iluminó y con un solo clic todo comenzó a desmoronarse. Lo que se proyectó no era solo un video. Era una confesión, una traición, un secreto que creyeron que nunca descubriría. Las manos de mi hermana empezaron a temblar. Mi madre jadeó, el novio se quedó helado, los invitados se quedaron sin aliento, y los siguientes 3 minutos cambiaron todo. ¿Crees que esto es solo otro drama familiar? No, esta es la verdad detrás de una boda perfecta. ¿Y qué pasa cuando la callada decide dejar de estar callada? Quédate conmigo, porque esto no se trata de venganza, se trata de justicia, y apenas está empezando. Inés López tenía 38 años y había vivido sola en un modesto piso de la 3ª planta en el barrio madrileño de Carabanchel durante la última década. Era fotógrafa, no del tipo glamuroso que hacía reportajes de moda o bodas de la alta sociedad, sino una observadora silenciosa de la vida. Su objetivo buscaba la verdad en lo mundano, manos arrugadas que sostenían tazas de café, ojos que me habían visto la guerra, niños riendo con zapatillas desgastadas. No era un trabajo llamativo, pero era honesto. Y en un mundo de apariencias, Inés había aprendido a encontrar la dignidad en la honestidad. Rara vez hablaba de su familia, no por un distanciamiento nacido del enojo, sino porque el silencio a menudo era más llevadero que el juicio que conocía demasiado bien. Esa tarde estaba en su pequeño estudio, editando un retrato de una pareja de ancianos que llevaban 50 años casados. Mientras la suave luz invernal entraba por la ventana, su mente divagó no hacia la calidez de la imagen que tenía delante, sino hacia una foto que no existía, su propio retrato familiar. Inés siempre había sido la otra hija, la que no tenía la mandíbula perfecta de Elena o su facilidad con los extraños. Mientras Elena posaba para fotos de concursos de belleza y se bañaba en aplausos en los recitales de ballet, Inés observaba desde el backstage, a veces sosteniendo flores, la mayoría de las veces completamente olvidada. Sofía, su madre, solía decir, Elena nació para brillar. Inés querida, tú eres más una sombra. Necesaria, pero mejor cuando está callada. Incluso de niña, Inés entendió lo que eso significaba. En su 10º cumpleaños, había esperado con los ojos muy abiertos y un gorro de fiesta, esperando que alguien apareciera en el pequeño parque donde su madre le había dicho que esperara. Nadie lo hizo. Esperó más de 1 hora antes de darse cuenta de que Sofía se había llevado a Elena a una audición de modelo al otro lado de la ciudad, habiendo olvidado por completo el picnic de cumpleaños. Inés caminó a casa sola ese día, sosteniendo los bizcochos intactos en su regazo en el metro. Años más tarde, el día de su graduación de bachillerato, llevaba un vestido blanco prestado y se quedó escaneando a la multitud después de la ceremonia. Los padres reían y lloraban, abrazaban a sus hijos, les daban rosas. Inés se quedó sola en la acera hasta que el padre de su amiga Julia se ofreció a llevarla a casa. Sofía y Rodrigo nunca vinieron. En su lugar, habían ido a la sesión de fotos de la revista de Elena. Creíamos que tu graduación era mañana, había explicado Sofía más tarde con una sonrisa fingida, como si eso borrara la ausencia. Ahora, mientras miraba la foto a medio terminar en su pantalla, Inés se levantó y caminó hacia el pasillo, donde la tarjeta de Navidad de sus padres del año pasado todavía colgaba en el tablón de anuncios. En ella, Sofía y Rodrigo sonreían con Elena y su prometido, Jaime, sentados frente a una gran chimenea. Todos llevaban ropa coordinada en crema y azul marino. Inés no estaba en la foto. Nunca lo había estado.
en ninguno de los saludos navideños de la familia enviados a lo largo de los años. No había voces alzadas en la casa de los López. No había portazos o salidas dramáticas. La exclusión era educada, intencional y escalofriantemente constante. Sofía creía en el decoro por encima de todo. Si Inés no encajaba en la narrativa que quería mostrar al mundo, era eliminada suavemente, pero a fondo. Rodrigo nunca protestó. Era un hombre de pocas palabras, prefiriendo pasar sus tardes con periódicos y llamadas de inversores que con sus hijas. Cuando hablaba, sus palabras tenían el tono de una sala de juntas, no de un salón. Elena, por su parte, nunca fue cruel de la forma en que los niños a menudo son crueles. No se burlaba de Inés ni peleaba con ella. Simplemente la ignoraba, como si Inés existiera en una órbita paralela lo suficientemente cerca como para ser vista, pero demasiado insignificante para afectar su mundo. Las únicas fotos que Inés tenía de las dos eran de la primera infancia, antes de que Elena aprendiera que podía ser el centro de atención sin compartir el marco. Esa tarde, Inés abrió su armario y sacó una pequeña caja de fotos que nunca le había mostrado a nadie. Una por una, sacó las instantáneas de la casa familiar. El borde de una mesa de cocina donde Sofía estaba sentada bebiendo vino, el pasillo vacío fuera de la oficina de Rodrigo, la corona de concurso de Elena brillando en el alféizar de una ventana. Ninguno de ellos era un retrato. Eran observaciones, silenciosas, distantes, pero inquietantemente íntimas. Era su forma de recordar cómo se sentía estar allí y nunca ser realmente vista. Dejó la caja y miró su calendario. Un círculo rojo alrededor del sábado. La boda de Elena. No había decidido si ir. El sobre había llegado una semana antes. Papel grueso, letras doradas, dirigido no como querida hermana o incluso Inés López, sino como Sara Inés López. Sin nota dentro, sin llamada telefónica, solo la invitación y un recordatorio silencioso. Todavía no eres realmente parte de esta familia, pero tu ausencia se notaría, y eso sería incómodo. Inés la miró ahora, aún abierta en su escritorio. La parte racional de ella quería quedarse en casa, evitar todo el teatro. Pero otra parte, más profunda, más tranquila y largamente ignorada, se agitó. Quizás era hora de aparecer. No por ellos, sino por ella misma. El sobre era grueso y elegantísimo, el tipo de peso que anunciaba prestigio antes de ser abierto. Inés lo encontró en su buzón 2 días después de haber decidido, a regañadientes, que asistiría. No necesitaba adivinar de quién era. El monograma de Hijo, grabado en oro en el frente con un floreo que le recordaba a un anuncio de perfume de lujo, lo hacía dolorosamente obvio. Elena siempre tenía un toque dramático, incluso en papel. Lo llevó dentro, lo puso en su pequeña mesa de comedor y lo miró fijamente por un largo momento antes de deslizar un abrecartas por el sello. La tarjeta interior era rígida, impecable, impresa en marfil con letras doradas estampadas en papel de aluminio que brillaban débilmente a la luz de la mañana. Las familias López y Serrano le invitan cordialmente a celebrar la boda de Elena López y Jaime Serrano. La ceremonia se celebraría en el histórico Grand Hotel Baystone en Madrid, seguida de una recepción en el Salón de Versalles. Etiqueta rigurosa, solo champán. Inés se recostó y exhaló lentamente, el tipo de respiración que se escapa no de la sorpresa, sino de algo más profundo, la resignación. Por supuesto, se celebraría en el Baystone. Ese lugar era prácticamente un santuario para la alta sociedad de Madrid, donde cada baldosa de mármol y silla con ribetes dorados gritaba legado. Y, por supuesto, sería Jaime. Los Serrano eran de alta cuna, generaciones de dientes pulidos y poder silencioso. Elena siempre había sabido cómo ascender. Simplemente se aseguraba de que sus tacones nunca tocaran el suelo. Su teléfono sonó a los pocos minutos. Era Sofía. Inés, la voz de su madre llegó suave y cortante. Supongo que recibiste la invitación. Sí. Bueno, entonces, por favor, trata de vestirte apropiadamente esta vez. Es una boda formal, no una inauguración de galería. Inés dejó que el silencio se alargara antes de responder. No tienes que preocuparte. Me mezclaré con el papel tapiz. Sofía no se rió.
nunca lo hacía con el sarcasmo que no le servía. La boda de Elena es un evento importante para nuestra familia. Los Serrano no son personas que queramos ofender. Yo no soy la que se casa con su familia, respondió Inés, más bajo de lo que pretendía. Todavía nos representas. Simplemente no avergüences a nadie. Y nada de vaqueros esta vez. Inés casi le recordó que solo había usado vaqueros una vez, y eso había sido después de un viaje en tren de 10 horas para llegar a tiempo a la cena de Navidad. Pero, ¿qué sentido tenía? Sofía ya había terminado la llamada. Más tarde esa tarde, mientras clasificaba las impresiones para un cliente, el teléfono de Inés vibró con un nuevo mensaje. Era de Elena. El tono, como siempre, era alegre, una mezcla sin esfuerzo de calidez y orden pasiva. Hola, hermana, estoy muy emocionada de que vengas. Un pequeño favor. ¿Te importaría tomar algunas fotos durante la recepción? Nada elegante, solo momentos espontáneos. Ya sabes, tienes el mejor ojo, y pensamos que, como eres familia, sería súper significativo y gratis, por supuesto. ¡Ja, ja! Inés miró la pantalla. Casi podía oír la forma en que la voz de Elena se elevaría ligeramente con la palabra que gratis, como si fuera una broma, como si no fuera del todo esperado. Sus dedos se movieron sobre el teclado. Por un momento, consideró rechazarlo rotundamente, pero sabía lo que eso provocaría. Una llamada de Sofía, una diatriba pasivo-agresiva sobre el egoísmo, sobre nunca haces nada por tu hermana, aunque ella siempre te ha incluido. Se convertiría en una conversación que Inés ya había representado en su mente 100 veces, así que respondió cortésmente, pero con firmeza. Agradezco la idea, pero me gustaría asistir como invitada esta vez. Elena nunca respondió. Esa noche, el sol se puso sobre el horizonte de Madrid en un baño de ámbar y acero. Inés estaba sirviendo té cuando su teléfono volvió a sonar. Número desconocido, respondió con cautela. Señora López, soy la asistente de la señora Berta. El corazón de Inés dio un vuelco. Nos complace informarle que su trabajo ha sido seleccionado para nuestra exposición de primavera, Retratos de la Soledad. A la señora Berta le encantaron sus obras, dijo. Su ojo es inquebrantable. Por un momento, Inés no pudo hablar. Había presentado esa serie hacía casi un año, retratos crudos e íntimos de personas atrapadas en una reflexión tranquila. Se había sentido como algo poco probable, algo que hacía más por sí misma que por el reconocimiento. Y ahora, de la nada, una invitación. Gracias, se las arregló, su voz apenas firme. Eso es increíble. Recibirá la confirmación formal por correo electrónico, pero la señora Berta dijo que le informará personalmente. Ella cree que usted tiene algo poco común. Cuando la llamada terminó, Inés se quedó quieta en el centro de su piso, con la mano presionada contra el pecho, como si tratara de mantener el momento dentro de sí. Cogió su teléfono y, a pesar de sí misma, llamó a su madre. Sonó 3 veces antes de que Sofía respondiera. «Hola, mamá», dijo Inés. «Solo quería compartir algo. Me han aceptado en la exposición de primavera de Clara. La propia Berta eligió mi trabajo». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para dejar un moretón. «Qué bien, Inés. Escucha, estoy en medio de la finalización de los planes de asientos para la boda. ¿Podemos hablar más tarde?» La llamada se cortó. Inés bajó el teléfono lentamente, luego lo dejó sin hacer ruido. Una boda dorada, una oportunidad dorada. 2 invitaciones, una escrita a mano con arte y esfuerzo, la otra impresa en masa y sellada en silencio. Ella sabía cuál importaba más. El Grand Hotel Baystone brillaba bajo un cielo pálido de invierno, su imponente fachada flanqueada con columnas blancas y puertas con ribetes dorados que relucían a la luz del sol de la mañana. Inés salió del coche que había alquilado, su vestido verde esmeralda rozando sus pantorrillas mientras una ráfaga de aire frío barría el patio del hotel. El vestido era modesto, sin lentejuelas, sin encaje, solo líneas limpias y elegancia discreta, como todo lo que Inés elegía. Se ajustó la correa de su bolso, preparándose antes de entrar por las adornadas puertas giratorias. Dentro, los invitados se agolpaban en el vestíbulo de estilo catedral, todos vestidos con capas de riqueza, hombres con esmoquín, mujeres con tacones de diseñador que hacían clic contra el suelo de mármol. Las conversaciones flotaban en el aire, nítidas con risas y cumplidos educados.
Inés se quedó en silencio, sus ojos escaneando los arreglos florales que se extendían por la gran escalera. Lirios blancos. Por supuesto, a Elena siempre le gustó el simbolismo, especialmente cuando la hacía parecer inocente. Una joven con un auricular negro se le acercó con un portapapeles y una sonrisa ensayada. «Señorita López, bienvenida. Si me sigue, la guiaré a su mesa». Inés asintió y la siguió, sus tacones suaves contra el pasillo alfombrado mientras pasaban la brillante entrada del salón de baile. Asumió que su asiento estaría cerca de la parte de atrás. No era ingenua, pero cuando la asistente la llevó por un estrecho pasillo, pasando las puertas principales de la recepción y hacia una esquina lejana cerca de la salida de emergencia, sintió que el estómago se le encogía. «Aquí está», dijo la mujer, señalando una mesa redonda para una persona. Una sola tarjeta con un nombre estaba frente a un plato vacío. «Inés López». La mesa estaba escondida junto a un perchero y una señal de salida de emergencia de color rojo brillante. Estaba lo suficientemente alejada de la sala principal como para sentirse olvidada, pero lo suficientemente cerca como para seguir oyendo al cuarteto de cuerda tocando dentro. Las otras mesas estaban adornadas con velas, menús con ribetes dorados, vasos de cristal. Su mesa no tenía nada de eso. Inés se sentó lentamente, ajustando el dobladillo de su vestido sobre su regazo. Lo notó entonces, un pequeño plato de porcelana colocado en el centro de su lugar. Sobre él, un solo trozo de pan seco, sin mantequilla, sin guarnición, sin explicación. Parpadeó. Seguramente era un error. Miró a su alrededor, buscando un camarero. En su lugar, vio a Sofía. Su madre se deslizó hacia ella como un cisne a través del agua tranquila, vestida con satén plateado y perlas, su cabello recogido de manera impecable. Llevaba una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Cariño», dijo Sofía con dulzura en la voz, «qué alegría que pudieras venir. Te ves cómoda». Inés se encontró con su mirada, pero no dijo nada. Sofía se inclinó ligeramente, bajando la voz lo suficiente como para permanecer inaudible para los que pasaban. «Veo que encontraste tu lugar. Con tu carrera en la fotografía freelance, me imagino que esta comida es bastante apropiada. Simple, humilde». Su mano señaló el pan como si estuviera presentando una exquisitez. «A esto estás acostumbrada, ¿verdad?» La mandíbula de Inés se apretó, pero mantuvo su rostro inmóvil. Su madre se quedó allí un momento más. Luego se giró y se fue sin esperar una respuesta. Unos minutos más tarde, la música cambió. Elena apareció cerca de la entrada del salón de baile con su vestido de novia, una cascada de satén y encaje cosido a mano. Estaba deslumbrante, radiante, la imagen de la gracia. La gente de dentro estalló en un aplauso educado. Mientras la novia hacía sus rondas, finalmente flotó hacia el otro extremo del pasillo. Cuando llegó a la mesa de Inés, inclinó la cabeza con la dulzura de alguien que ofrece sus condolencias en un funeral. «Hola, hermana mayor», dijo Elena, con los labios curvándose en una delicada sonrisa. «Lo lograste». «Sí», respondí. Elena miró el plato, luego la silla y luego de vuelta a Inés. «Tu vestido es encantador, muy minimalista». Hubo una larga pausa. «¿Sabes?», agregó, bajando la voz, «siempre admiré cómo te las arreglabas para que todo se viera tan asequible. Es un don. Haces que incluso las cosas más ordinarias se vean más baratas». Inés la miró fijamente. «Nunca has entendido realmente la presentación, ¿verdad?». Aún así, Inés no dijo nada. En su lugar, metió la mano en su pequeño bolso y lentamente sacó una pequeña memoria USB negra. No la levantó en señal de desafío, no la agitó como una amenaza. Simplemente la colocó en su regazo, con el pulgar descansando ligeramente sobre su superficie lisa. La sonrisa de Elena flaqueó por la más breve de las milésimas de segundo. «Bueno», dijo, con la voz tensa, «que disfrutes de la noche». Inés asintió. Elena se giró y regresó al salón de baile, su cola enganchándose brevemente en la pata de una silla dorada antes de soltarse. Sola en su mesa, al lado de la salida de emergencia, Inés miró una vez más el trozo de pan seco en el plato que tenía delante. No lo tocó. En su lugar, dirigió su mirada hacia las luces del salón de baile y esperó. No por comida, no por una conversación, sino por el momento en que el silencio significaría más que cualquier cosa que su familia hubiera dicho en voz alta.
La frialdad de ese pan no había abandonado la mente de Inés, ni su sequedad, ni el silencio que la acompañaba. Mientras estaba sentada sola cerca de la salida de emergencia, sus dedos se curvaron ligeramente alrededor del pequeño USB negro en su regazo. Sintió el peso de una decisión que se había estado gestando durante días, si usaría o no lo que había capturado. Y ahora, en la quietud justo antes de los discursos, su mente se remontó a la noche en que todo comenzó a tomar forma. Había sido 3 semanas antes, en la fiesta de compromiso privada de la familia Serrano para Elena y Jaime, organizada en el salón de la azotea de un hotel de élite con vistas al puerto de Madrid. El evento había sido menos una celebración de amor y más una exhibición de legado. Elena había insistido en que Inés trajera su cámara, no como profesional, por supuesto. Lo había dicho con una risa despreocupada, solo para unas fotos espontáneas para que mamá esté contenta. Inés había aparecido con su equipo más pequeño, más por costumbre que por obligación. No quería montar un espectáculo y hacía tiempo que había aprendido a elegir sus batallas. La mayor parte de la noche se quedó en las esquinas, capturando momentos borrosos a través de las copas de cristal, niños que se perseguían bajo las lámparas de araña, Jaime haciendo rondas educadas entre los invitados que susurraban su nombre como si fuera de la realeza. Inés sabía cómo ser invisible, y lo prefería así. Su objetivo le daba cobertura, su silencio le daba poder. Hacia el final de la noche, después de que la mayoría de los invitados se habían trasladado a la terraza abierta para ver los fuegos artificiales, Inés había vuelto al salón vacío para ajustar la configuración de su cámara. Fue entonces cuando vio a Elena sola cerca del bar, con el teléfono iluminado en la mano, su expresión tensa. No notó a Inés detrás de la columna de cristal. Inés, levantando la cámara instintivamente, ajustó el enfoque, no para fotografiar, sino para observar. Elena estaba escribiendo rápidamente, con las cejas fruncidas, los labios apretados. Luego se detuvo, leyó algo y sonrió. Inés no pudo ver el mensaje completo, pero cuando Elena se giró ligeramente, la pantalla se vio lo suficiente como para que el objetivo de Inés captara una sola línea antes de que desapareciera. Esta noche, por última vez, mi cama, no la de Jaime. Era chocante, íntimo, imprudente. Elena miró a su alrededor y metió su teléfono en su bolso. Luego se dirigió al ascensor privado sin decir una palabra. Inés dudó solo un momento antes de seguirla lentamente, con cuidado de no ser vista. No tenía intención de enfrentarse a ella. Solo quería saber, entender. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de Elena, e Inés bajó por las escaleras 2 pisos, saliendo discretamente al aparcamiento subterráneo. Conocí el coche de Elena, el coupé plateado que su padre le había comprado para su graduación. Estaba solo en el otro extremo, cerca de la entrada trasera del hotel. Inés esperó en las sombras, la cámara colgando a su lado, la respiración entrecortada en el frío aire de hormigón. Pasaron los minutos. Luego, un todoterreno negro entró y se estacionó junto al coupé. El conductor salió. Un hombre alto, con un abrigo ajustado, bien vestido, confiado, le resultaba familiar. Pablo Pérez, uno de los contactos de negocios de Jaime. Si Inés recordaba correctamente, lo había visto una vez en un evento benéfico, encantador y demasiado elegante para su propio bien. Elena salió de su coche y caminó directamente a sus brazos. No hubo vacilación, no hubo pretensión. El beso fue lento, profundo, familiar. No la emoción de una nueva aventura, algo más antiguo, algo desgastado. Inés levantó su cámara. No había querido, pero sus manos actuaron antes de que su mente la alcanzara. Cambió al modo de video y presionó grabar. No hizo zoom, no lo necesitaba. Era suficiente para ver lo que estaba sucediendo, suficiente para recordar. Hablaron brevemente. Elena se rió suavemente, rozando la solapa de su abrigo, y luego desaparecieron en el asiento trasero del coupé. La puerta se cerró detrás de ellos. Inés dejó de grabar. Se quedó quieta por otro minuto, sin moverse, luego se fue sin mirar atrás. Nunca le mostró el metraje a nadie. No se lo contó a nadie. Durante los días siguientes, se convenció a sí misma de que no era su lugar. Tal vez Elena tenía sus razones. Tal vez no era su trabajo arruinar una boda.
sin importar cuán fría se hubiera vuelto la relación entre ellas. Había guardado el clip en un disco de respaldo, sin nombre, enterrado bajo una docena de carpetas de trabajo de clientes. Hasta hoy, hasta que llegó a la boda de su hermana, con un vestido discreto y cuidadosamente elegido, solo para que la sentaran cerca de una salida como si fuera una extraña. Hasta que su propia madre pasó por allí y la despreció con una sonrisa, como si no la hubiera criado. Hasta que su hermana, envuelta en encaje blanco y autosuficiencia, se paró sobre ella con la audacia de insultarla en su cara. Hasta el pan seco. Fue entonces cuando lo supo. Inés no lo vio como venganza. No exactamente. No era la ira lo que la movía, era la claridad. Años de ser minimizada, borrada, ignorada. Ella no quería pelear, quería un ajuste de cuentas. Y así, mientras la orquesta terminaba su preludio final y el sonido de los cubiertos tintineaba en ritmos distantes más allá de la puerta, Inés cerró su mano alrededor del USB en su regazo, el que contenía no solo el video del garaje, sino la grabación de la fiesta de compromiso. Su cámara había captado más de lo que se había dado cuenta esa noche. Palabras, sonrisas, voces, todo estaba allí, y esta noche todos lo verían. El día después del ensayo de la boda, la ciudad de Madrid se movía con el zumbido de la primavera temprana, apenas cálida, pero ya no congelada. Inés condujo en silencio hacia la casa que una vez llamó hogar. Era una casa colonial de color azul pálido con escalones de piedra y una verja de hierro escondida en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Los árboles del jardín habían comenzado a brotar y el arbusto de magnolia del que Sofía siempre se jactaba estaba empezando a florecer. Algunas cosas no habían cambiado. Había venido con una simple intención: hablar en privado con su padre, Rodrigo. Siempre había sido el más callado, el que no insultaba sus sueños, incluso si tampoco los apoyaba. Había una posibilidad, por muy pequeña que fuera, de que él le escuchara, de que tal vez no lo supiera todo, de que tal vez, solo tal vez, aún se pudiera llegar a él. Estacionando al final del camino de entrada, Inés cogió su bolso, el teléfono y la cámara, aún con ella de la preparación de la boda, y caminó hacia la entrada lateral. Conocía el código de la puerta. Sofía nunca se había molestado en cambiarlo. Dentro, la casa olía a madera pulida y aceite de lavanda. Inés se detuvo en la entrada, oyendo voces que venían del salón. Estaba a punto de llamarlos cuando oyó el nombre de su madre, y luego el suyo. Sus pasos se ralentizaron. «No te preocupes», resonó la voz de Sofía, tranquila y cortante. «Ya he transferido la casa, el apartamento en la costa y las acciones de herencia a tu nombre. Rodrigo no tiene ni idea». «¿Estás segura?», la voz de Elena la siguió. «Porque después de la boda quiero que las cosas se pongan en marcha rápido. No podemos permitirnos que empiece a husmear». «No lo hará», dijo Sofía con convicción. «Ese hombre no ha revisado un documento financiero en 5 años. Todavía cree que nuestro abogado se encarga de todo». Se escuchó un tintineo, tal vez una taza de té sobre la porcelana. Luego, más bajo, pero claro: «Esto es para nosotras, para las mujeres de esta familia. Has hecho más por nuestro futuro con este matrimonio de lo que Inés podría haber hecho en toda una vida con sus pequeñas exposiciones de galería». Inés sintió que sus dedos se tensaban alrededor de la correa de cuero de su bolso. Elena soltó una risa baja. «Después de que me case, seré yo la que tenga el bolígrafo. Las cuentas, el patrimonio, el fideicomiso, todo. Me aseguraré de que estés cómoda, mamá. Por fin podrás jubilarte. No más fingir con papá, no más mimar a Inés, que se quede en su barrio de Carabanchel con su vida artística». Sofía se rió, un sonido lleno de hielo. «No durará mucho. Siempre ha sido una fase, no un futuro». Hubo una larga pausa, rota solo por el golpeteo de los dedos de Elena contra el cristal. «¿Crees que sospecha algo?», preguntó. «¿Sospechar?», respondió Sofía. «Dudo que sea capaz. Todavía cree que la honestidad significa algo. Pobre cosa, probablemente cree que el amor y el trabajo duro son suficientes». Esta vez, ambas mujeres se rieron, agudas, seguras. Inés no se movió.
Su respiración se había vuelto superficial y un sordo dolor punzante se acumulaba detrás de sus sienes. Sacó el teléfono del bolsillo de su abrigo, tocó la aplicación de grabación y pulsó tranquilamente el botón de grabar. Su mano tembló ligeramente, no por rabia, sino por la finalidad de todo. Esto no era solo crueldad familiar. Esto era traición disfrazada de robo de herencia con un vestido de seda. Ahora podía oír a Elena caminar. Ni siquiera amo a Jaime, dijo más para sí misma. Pero así es como se ve el poder. Un matrimonio importante, mamá. Podré entrar en cualquier sala de juntas en Madrid y ser la dueña de la habitación. Tú me enseñaste eso, aliarse con la ventaja, dejar los sentimientos en la puerta. Exacto, dijo Sofía, su voz llena de orgullo. Aprendiste bien, y en cuanto a Inés, añadió Elena con un tono seco, ella es solo un adorno, como el papel tapiz. La mantenemos cerca para que nadie nos acuse de ser desalmados. Pero después de la boda, digo que dejemos de actuar con cortesía. Estoy de acuerdo, dijo Sofía suavemente. No más invitaciones, no más fiestas familiares forzadas. Ella se desvanecerá y nosotras floreceremos. Inés parpadeó para contener el escozor en sus ojos, no por sus palabras, sino por la brutal honestidad de todo. No era celos lo que sentía, era claridad. Su madre y su hermana no eran simplemente desconsideradas, eran arquitectas del engaño. Esto no era solo sobre la aventura de Elena. Esto era sobre reescribir la herencia, silenciar las voces y borrar a cualquiera que no sirviera a la narrativa. Vio cómo el medidor de grabación avanzaba. 1 minuto, 2, 3, hasta que la conversación comenzó a divagar sobre menús de almuerzo y detalles de luna de miel. Entonces se alejó lentamente, volviendo sobre sus pasos hacia la puerta lateral. No la cerró de golpe, no lloró, ni siquiera sintió el peso de la traición todavía. Eso vendría más tarde. Por ahora tenía una grabación, y pronto tendrían una audiencia. El salón de baile brillaba con luz, mientras la orquesta terminaba su suave interludio. Lámparas de araña de cristal brillaban sobre mesas vestidas con seda blanca y menús con ribetes dorados. Los camareros se movían en una coreografía silenciosa, rellenando copas de champán y recogiendo los platos de postre vacíos. El aire mantenía esa peculiar quietud justo antes de que se reanudaran las formalidades. En la mesa principal, Jaime se levantó y alzó su copa con una amplia sonrisa. Su padre, Fernando Serrano, a su lado. El mayor de los Serrano, un hombre con la voz de un político y la moderación de un banquero, se dirigió a la multitud con facilidad. «Por la familia», dijo Fernando, haciendo una pausa para dejar que el tintineo de los vasos resonara en el silencio. «Por la unión de 2 legados, por el futuro de Jaime y Elena, que su unión sea tan duradera como sus nombres». Siguieron aplausos, cálidos y practicados. Luego el maestro de ceremonias volvió al micrófono, hojeando una pequeña pila de tarjetas. «Antes de que concluyamos la noche, tenemos un último brindis. Un mensaje especial de la hermana de la novia, Inés». Hubo un breve revuelo de sorpresa en la sala. La sonrisa de Elena flaqueó por primera vez esa noche. Sofía, sentada a 2 asientos de distancia, se puso un poco rígida. Inés se levantó con calma. Su vestido verde esmeralda, sencillo pero digno, captó un suave destello bajo las luces del salón de baile. No sostenía un vaso, no tenía notas. Caminando hacia el frente con pasos lentos y deliberados, se giró para mirar a los invitados. «Agradezco la oportunidad», comenzó, su voz clara y uniforme, «pero no ofreceré un brindis esta noche». Un murmullo. Las sillas crujieron. Alguien tosió. «No estoy aquí para ofrecer bendiciones o un sentimiento ensayado», continuó. «Vine con algo más honesto, algo que se debía». Elena se enderezó en su asiento. «¿Qué está haciendo?», le susurró con dureza a Sofía. Inés levantó una pequeña memoria USB negra entre sus dedos y se la entregó al técnico cerca del escenario. «Me gustaría compartir un video», dijo simplemente. «Por favor, reprodúzcalo». Las luces se atenuaron. La pantalla descendió detrás de la mesa principal. La sala pasó de una curiosidad educada a una tensión contenida. Inés se giró y se quedó a un lado, con las manos cruzadas con calma frente a ella. La primera escena cobró vida. Elena de pie en las sombras de un aparcamiento, su abrigo colgado del brazo, el teléfono brillando en la oscuridad.
El mensaje que leyó se iluminó en silencio, ampliado en la pantalla. Esta noche, por última vez, mi cama, no la de Jaime. Los jadeos se dispersaron por la sala. Luego vino el metraje, granulado, pero lo suficientemente claro, de Elena y un hombre entrando en el asiento trasero de su coche, los brazos entrelazados, los labios unidos. Algunos invitados se giraron, otros se quedaron mirando, congelados. Jaime se quedó inmóvil, sus nudillos blancos contra el mantel. La escena cambió. Esta vez se reprodujo el audio. La voz de Sofía resonó por los altavoces, precisa y escalofriante. Ya he transferido la casa, la propiedad en la costa y las acciones a tu nombre. Rodrigo no tiene ni idea. Elena respondió con una risa amarga. Después de la boda, todo será mío. Podrás jubilarte, mamá. A partir de ahora, me encargo yo. Desde las sombras de la multitud, Rodrigo López se levantó lentamente, sus ojos fijos en la pantalla. El salón de baile se había quedado completamente en silencio. De repente, Elena se levantó. «¡Apágalo ahora!». Su voz se quebró de pánico. «Eso es privado. Esto está manipulado. Esto es calumnia». Pero el video continuó. La risa de Sofía se unió a la de Elena. El sonido de la avaricia disfrazada de orgullo maternal. Un plan de traición elaborado para que todos lo vieran. Luego, antes de que la pantalla se desvaneciera, una última voz resonó en el oscuro salón de baile. «Es suficiente», dijo una voz familiar, pero no venía de los altavoces. Todas las cabezas se giraron mientras Pablo Pérez, vestido con un traje oscuro, salía de la entrada lateral. Real presente, no una grabación. Se movió hacia el frente de la sala con tranquila precisión. Los ojos de Elena se abrieron de par en par con incredulidad. Su tez se drenó de todo color. «¿Qué haces aquí?». Pablo la ignoró. Se giró hacia los invitados, hacia Jaime, hacia la familia Serrano, hacia todos los que miraban. «Me invitaron a la fiesta de compromiso», dijo. «No sabía que era parte de un juego. Ella dijo que era una última noche, nada más». Su voz se mantuvo firme, pero se hizo evidente que él era solo otra herramienta. Un hombre utilizado para lastimar a otro. Tenía la sensación de que tergiversaría la historia, así que grabé nuestras conversaciones. Tengo todo, cada mensaje, cada plan. Elena comenzó a negar con la cabeza furiosamente. «Está mintiendo, está obsesionado conmigo». Pablo la miró por primera vez esa noche. «Elena, te amé una vez, brevemente, pero lo que le hiciste a tu hermana, a tu padre, a tu prometido». Se giró hacia Jaime. «Te mereces la verdad, no una actuación». La pantalla se puso negra. Las luces volvieron. El salón de baile permaneció en silencio. Y en ese silencio, la verdad finalmente se impuso a las decoraciones, la riqueza o la reputación que todos habían luchado por mantener. Jaime Serrano no se movió por un momento. Sus dedos se crispaban ligeramente a sus costados, mientras el último eco de la voz de Pablo Pérez se desvanecía de los altavoces. A su alrededor, el salón de bodas se quedó inmóvil, como si las propias lámparas de araña estuvieran conteniendo la respiración. Elena había dejado de llorar, aunque su rostro estaba manchado con el rímel corrido, y su cuerpo encorvado como si intentara esconderse de un mundo que de repente le había dado la espalda. Sofía se sentó a su lado, los labios apretados en una línea sin sangre, los ojos moviéndose por la habitación como un animal acorralado. Y entonces Jaime se levantó. No miró a Elena, no miró a la multitud. En cambio, se llevó la mano izquierda a su dedo anular y se quitó la alianza de platino que se había puesto hacía menos de 2 horas. Sosteniéndola entre el pulgar y el índice, se la quedó mirando por un largo momento. «Amé una mentira vestida de blanco», dijo en voz baja. Su voz no era alta, pero resonó por todo el salón de baile como una campana final. Colocó el anillo suavemente sobre la mesa cubierta de lino y se giró hacia sus padres. Fernando Serrano y su esposa Elizabeth habían permanecido serenos durante todo el escandaloso suceso. Pero ahora el acero en la mandíbula de Fernando se había endurecido. Se levantó junto a su hijo, alto y sombrío, y dirigió sus ojos hacia Sofía López. «Este matrimonio», dijo, «no era solo una unión personal. Era una alianza de negocios que considerábamos sagrada, pero el engaño no es un valor con el que hacemos negocios». Sofía abrió la boca para protestar, pero Fernando la interrumpió con una mirada afilada. «A partir de este momento,
El Grupo Serrano retira todas las asociaciones pendientes y propuestas con López Holdings. Con efecto inmediato, cualquier negociación pendiente queda anulada. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa que Inés hubiera dicho o mostrado. Los jadeos salieron de los labios de varios invitados que trabajaban en círculos financieros o sociales. Sabían lo que esto significaba. El nombre de los López sufriría una caída, no solo socialmente, sino financieramente y de forma rápida. Elena se desplomó en su silla, con las manos cubriéndose la cara. Jaime, sin decir una palabra, se giró y se alejó de la mesa, su madre siguiéndolo en silencio, con la mano en su hombro. Y entonces Sofía se rompió. «¡Es tu culpa!», gritó, levantándose tan rápidamente que su silla se volcó detrás de ella. «¡Tú!», señaló a Inés con un dedo manicurado y tembloroso. «Tú orquestaste este circo, arruinaste la boda de mi hija, destruiste todo lo que construimos». Pero la multitud ya no la escuchaba. Los invitados habían comenzado a levantarse de sus asientos, recogiendo sus bolsos, sus abrigos, su dignidad. Las conversaciones murmuraban como el viento en los árboles, suaves, arremolinadas, pero inconfundiblemente moviéndose en una dirección. «Ella se merece algo mejor», susurró una mujer mientras pasaba junto a Inés. «No tenía ni idea de que Elena fuera así», murmuró un hombre a su esposa. «No me extraña que Inés nunca viniera a las fiestas familiares». Nadie miró a Sofía. «Siéntense», ladró a nadie en particular. «Esto no ha terminado». Su voz se quebró de nuevo, ronca y estridente. «¿Saben quiénes somos? Somos los López». Nadie respondió. La orquesta hacía tiempo que había dejado de tocar. El único sonido era el susurro de los vestidos, el raspado de las sillas, los lentos pasos de los invitados que ya habían visto suficiente. Inés se quedó quieta, con las manos tranquilamente a los lados, sus ojos fijos en nada en particular. El silencio se sentía más pesado ahora, no por vergüenza, sino por la finalidad. No se sentía victoriosa, se sentía aliviada de una carga. Desde el otro extremo de la sala, cerca de la pantalla de video ahora oscura, Rodrigo López permaneció sentado. No había dicho una palabra desde que se reprodujo el video. Su corbata estaba aflojada, sus ojos desenfocados. Pero a medida que los invitados vaciaban el salón de baile y el nombre de los López colapsaba bajo el peso de sus secretos, finalmente se giró para mirar a Inés. Sus ojos se encontraron. No habló, no ofreció consuelo, disculpas o enojo. Solo una larga mirada indescifrable de un padre que acababa de darse cuenta de que había construido el legado de su familia sobre arena. Y Inés, aunque tampoco dijo nada, ahora sabía una cosa con claridad. La caída había comenzado. El salón de baile se había vaciado, dejando solo el débil aroma de las rosas blancas y la cera de vela especiada flotando en el aire. Los camareros se movían en silencio a través de las ruinas de lo que una vez había sido una boda perfecta, recogiendo vasos de champán a medio terminar y trozos de pastel sin tocar. En la distancia, la voz de Sofía hacía tiempo que había caído en el silencio, ya sea por agotamiento o incredulidad. Elena no estaba a la vista. Inés permaneció cerca del escenario, su vestido verde ahora ligeramente arrugado. Su rostro aún sereno, aunque su alma temblaba con todo lo que acababa de desmoronarse. No había notado a la mujer con el abrigo burdeos oscuro hasta que una voz la llamó, suave pero firme. Inés López. Inés se giró, sobresaltada, para ver una figura que no había visto en casi 2 años. Berta estaba de pie, alta y serena, con su melena gris plateada perfectamente peinada y sus guantes negros aún en una mano, como si acabara de llegar de una subasta de arte. No llevaba la sonrisa incómoda de una invitada social, sino la mirada directa y evaluadora de alguien que había visto algo que no esperaba. «Berta», dijo Inés, apenas enmascarando su sorpresa. «No sabía que estabas aquí». «No fui invitada», respondió Berta con una sonrisa seca. «Pero alguien cercano a mí sí lo fue. Las noticias corren rápido en los círculos de arte, especialmente cuando el caos se viste de seda y escándalo». Inés no estaba segura de qué decir. La última vez que habían hablado, Berta había emitido un rechazo con su gracia característica. «Tus habilidades técnicas son agudas», le había dicho en ese momento, «pero no siento el alma en tu trabajo. Necesito crudeza, algo que se atreva a herir». Le había dolido,
aunque Inés había asentido respetuosamente y le había dado las gracias. Ahora Berta miró alrededor del desordenado salón de baile. «Vi el video», dijo sin preámbulos. «Estuve en la parte de atrás, lo vi todo». Inés bajó la mirada. Eso no estaba destinado a ser arte. La voz de Berta era tranquila, pero llevaba el tipo de certeza que hacía que la gente dejara de caminar. Lo era. Lo quisieras o no, era arte, crudo, doloroso, brillante, el tipo de verdad que no se puede cuidar. No solo expusiste sus mentiras, te expusiste a ti misma, tu dolor, tu fuerza. Eso requiere más que talento, requiere convicción. Inés parpadeó, momentáneamente sin palabras. «Hace 2 años», dijo finalmente, «me dijiste que mi trabajo era demasiado pulido, demasiado distante. Lo hice», dijo Berta simplemente. Y tenía razón. Luego hubo un silencio entre ellas. «¿Y ahora?», preguntó Inés, no de forma confrontacional, solo abierta. Berta dio un paso adelante. «Ahora estoy mirando a una mujer que ya no se esconde detrás de la composición y la técnica. Vi la verdad en esa pantalla y quiero mostrarla al mundo, si estás dispuesta». Inés inclinó la cabeza, insegura de si estaba imaginando esta oferta. «Quiero curar una exposición individual», continuó Berta, su voz cálida pero firme. «Tu primera, una colección completa. La llamaremos Retratos de la verdad detrás del telón. No solo la boda, todo, la ausencia en tu infancia, la invisibilidad en tu familia, la recuperación de tu voz». Inés sintió que se le cortaba la respiración. De todas las cosas para las que se había preparado después de esa noche, la reacción violenta, la culpa, la vergüenza, esta no estaba entre ellas. Una puerta se había abierto en medio de las cenizas. «¿Lo dices en serio?», dijo suavemente. Berta la miró a los ojos. «No pierdo el tiempo persiguiendo la suerte. Lo que mostraste hoy no fue un momento, fue una culminación, y merece un escenario». Por un momento, Inés no respondió. Sus ojos se desviaron hacia el otro extremo de la sala, donde su padre todavía estaba sentado solo, con la cabeza gacha. La sala ya no la contenía, ni como un lugar de rechazo, ni como un recuerdo de dolor. Ahora era simplemente un espacio por el que había pasado de camino a algo más. Se giró hacia Berta. «¿Cuándo empezamos?», preguntó. Berta sonrió. «Ya hemos empezado». La luz de la mañana de Carabanchel tenía una claridad diferente a la fría grandeza de Madrid. Aquí, el sol se filtraba por las ventanas del modesto nuevo estudio de Inés, calentando las paredes de ladrillo, visto y proyectando suaves patrones en el suelo de madera pulida. Había firmado el contrato de alquiler solo una semana después de regresar de la boda, movida por la urgencia de empezar de nuevo, no solo en geografía, sino en espíritu. El espacio era pequeño, pero era suyo. Una esquina estaba montada con fondos y luces, sus cámaras dispuestas con cuidado metódico. Una cafetera de segunda mano siseaba en la esquina, llenando la habitación con el aroma terroso que siempre había asociado con la concentración tranquila. En la pared opuesta a la entrada, colgó 3 fotografías, retratos tomados en los momentos en que nadie pensaba que ella estaba mirando. Uno mostraba a un niño con las mejillas manchadas de barro riendo en un parque del Bronx. Otro, a una anciana en un banco con las manos cruzadas en oración. Y el último, aún sin terminar, era un primer plano de su propio reflejo, ensombrecido por la luz del sol que entraba por su ventana. No era perfecto, pero era real. Al principio, el teléfono apenas sonaba. Los clientes sin cita eran raros. Los que preguntaban a menudo se detenían torpemente, sus ojos parpadeaban con reconocimiento como si trataran de ubicarla. Algunos susurraban. Un cliente, después de una reserva inicial, canceló con un mensaje vago. «Ha surgido algo». No necesitaba preguntar. Ella lo sabía. La historia se había extendido más de lo que imaginaba. No el arte, al menos no todavía, sino el escándalo. El titular viral. Mujer expone a su hermana infiel en su boda frente a 200 invitados. Los blogs de noticias se habían aferrado a ello. Las redes sociales se inundaron de opiniones. Algunos aplaudieron su valentía, otros la llamaron vengativa. Incluso hubo un episodio de podcast titulado Secretos familiares y pantallas públicas. El incidente de Inés López. Era surrealista y no siempre halagador, pero había hecho las paces con eso. Berta se comunicaba semanalmente, animándola a centrarse en la próxima exposición.
«Deja que el ruido se asiente», dijo. «Siempre lo hace, y luego tu trabajo hablará por sí mismo». Y lo hizo. La primera gran oportunidad llegó cuando un editor de una revista de arte se puso en contacto para una entrevista, no sobre la boda, sino sobre su serie de fotos titulada Invisible. Inés dudó, preguntándose si era solo otro ángulo para sensacionalizar su historia. Pero el editor la sorprendió. «Lo que me interesa», dijo, «es la empatía en tu objetivo. No es solo lo que muestras, es lo que revelas al no apartar la mirada». Poco después de que se publicara el artículo, comenzó un cambio silencioso. Un músico de jazz retirado llamó para pedir un retrato. Luego, una madre de 3 hijos del barrio de Salamanca reservó una sesión para la primera fotografía de su familia en 10 años. Un pequeño pero respetado blog de arte incluyó a Inés en su lista de artistas a seguir en 2026, destacando su honestidad documental sin la frialdad de la objetividad. Su calendario comenzó a llenarse, no rápidamente, pero de manera constante. Y, lo que es más importante, las personas que venían querían ser vistas por ella, no solo fotografiadas. Venían porque habían oído que Inés no editaba las arrugas ni montaba la perfección. Capturaba momentos, verdades, del tipo que permanecían mucho después de que se cerrara el obturador. Una noche, mientras revisaba los archivos crudos de una sesión, su teléfono vibró con un mensaje de Berta. Especificaciones finales de la galería aprobadas. Fecha de inauguración fijada. Lista para mostrárselo. Inés sonrió. Miró de nuevo la foto de sí misma en la pared, medio sombreada, medio iluminada. Luego volvió a su trabajo, sus dedos firmes en el teclado. Ya no se escondía. El nuevo capítulo no había llegado con un desfile o una disculpa. Se había deslizado de forma silenciosa y segura como la luz a través de una ventana abierta, y se sentía como en casa. En los días siguientes a la boda, el nombre de los López se convirtió en una especie de advertencia en los círculos de la alta sociedad madrileña. Lo que una vez había sido una admiración susurrada, se convirtió rápidamente en una desaprobación ruidosa. Y Sofía López, que una vez fue la reina de los almuerzos de música de cámara y las galas de recaudación de fondos de arte, se encontró sin una sola invitación. Comenzó con un silencio frío. Las llamadas que se había acostumbrado a recibir semanalmente de los organizadores de eventos, las confirmaciones de brunch informales, simplemente cesaron. Luego vinieron las eliminaciones afiladas. Su nombre fue discretamente borrado de la Junta Directiva de la Sociedad de Mujeres de Patrimonio. Llegó una carta educada pero firme que expresaba que, a la luz de los recientes asuntos familiares, la Junta había votado por unanimidad su renuncia. El Diario de Madrid publicó un artículo discreto pero condenatorio sobre la implosión de una dinastía social que una vez fue admirada. Su amiga de toda la vida y confidente social, Teresa, se negó a devolverle sus mensajes. Incluso su peluquero canceló sus citas fijas de los jueves. Siempre les había enseñado a sus hijas que las apariencias lo eran todo, pero ni un vestido a medida ni un acento pulido podían protegerla. Ahora el video estaba en todas partes. No solo la traición, sino la cruel alegría captada en la voz de Sofía hablando de Inés como si fuera una mancha en un lino fino. No era solo un escándalo, era evidencia de carácter, y la sociedad se apresuró a darle la espalda. Mientras tanto, Rodrigo López se enfrentó al tipo de golpe que magullaba más que el ego, hacía que los cimientos se agrietaran. 3 grandes contratos de desarrollo inmobiliario se retiraron de repente. Uno de un inversor de toda la vida con sede en Barcelona citó la incertidumbre en los valores del liderazgo. Otro, una empresa hotelera, se retiró durante las negociaciones finales, alegando la necesidad de proteger su marca. Intentó controlar la situación, pero los susurros lo seguían en cada reunión. ¿No es él el padre? ¿No era esa su hija? Lo que lo empeoró fue el silencio de su propio hogar. Sofía apenas hablaba, perdida en su propia tormenta de vergüenza e incredulidad, y Elena había desaparecido de la casa por completo. Cuando finalmente lo llamó, su voz era hueca. «Necesito ayuda», dijo, y él apenas la reconoció. Elena siempre había sido la hija de oro,
el orgullo del apellido familiar, la hermosa cara de su ambición. Pero su caída fue más fuerte de lo que cualquiera de sus padres había anticipado. Jaime no solo había roto el compromiso públicamente, sino que se negó a responder a cualquier otra llamada. Su madre, Elizabeth Serrano, emitió un comunicado de prensa rápido y mordaz aclarando que la familia Serrano no tenía afiliaciones actuales ni futuras con los López. La empresa de joyería que patrocinó la última campaña de Elena la abandonó de la noche a la mañana. Las agencias de modelos le hicieron el vacío. Su agente se negó a devolver las llamadas. Aún tenía su piso, aún tenía su armario, aún tenía sus tacones altos, hasta que revisó su cuenta de ahorro privada, la que había creado con Pablo, la que se suponía que contenía lo suficiente para empezar de nuevo en caso de que las cosas con Jaime salieran mal. El saldo era 0. Parpadeó con incredulidad y trató de iniciar sesión de nuevo. Aún 0. Cuando llamó al número de Pablo, fue directamente al buzón de voz. El último mensaje que recibió de él, solo unas semanas antes, había dicho: «Relájate, preciosa. Después de la boda, todo estará arreglado». Sus redes sociales habían desaparecido. Su apartamento estaba vacío. Ninguno de sus amigos en común había oído hablar de él. En un momento tranquilo y estéril dentro de su piso vacío, se sentó en el suelo, con los zapatos todavía puestos, y miró el teléfono en su mano. Su rímel se había corrido hacía tiempo. Su respiración era superficial. Sus pensamientos se dirigían hacia algo que nunca se había atrevido a imaginar. La habían engañado. Había engañado a todos, a su prometido, a su familia, incluso a Inés. Pero al final, la única persona que creyó que podía controlar resultó haberla estado engañando todo el tiempo. No lloró, no al principio. Pero a medida que pasaban las horas y sus mensajes a Pablo seguían sin leerse, el shock se convirtió en algo más oscuro. Su imperio, construido sobre la manipulación y la belleza, se había desmoronado en un solo fin de semana, y no quedaba nadie para ayudarla a recoger los pedazos. De vuelta, en Madrid, Sofía estaba de pie en la ventana de su cocina, removiendo una taza de té que no se bebería. Su reflejo en el cristal se veía más viejo, más pequeño de alguna manera. Una vez había reinado sobre subastas benéficas y fiestas de té, pero ahora el silencio en la habitación era más pesado que cualquier derrota social. No tenía inauguración de galería a la que asistir. No tenía almuerzo de prensa que organizar. No tenía una hija de la que presumir. Todo lo que tenía era una historia que se repetía una y otra vez en las mentes de cada persona que una vez la había admirado, una historia que no podía reescribir y una verdad que no podía silenciar. El nombre de los López no solo había caído, había implosionado. Inés no destruyó una boda, reveló una verdad que había estado escondida detrás de vestidos de diseñador, fotos familiares y discursos vacíos durante décadas. Lo que acabas de presenciar no fue venganza, fue liberación, y no solo la suya, porque tal vez alguien que esté viendo esto ha comido el mismo pan seco. Tal vez te han hecho a un lado, te han dicho que sonrías y te quedes callado. Tal vez te has preguntado si vale la pena hablar. Lo vale. El silencio que siguió a su video no fue solo shock, fue el sonido de la verdad resonando en una habitación que nunca la esperó. Y por eso esta historia importa. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte, ¿qué habrías hecho en el lugar de Inés? ¿Te habrías ido en silencio o te habrías levantado y habrías encendido la pantalla? Deja tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos y tu voz importa aquí. Y si crees que historias como esta deberían seguir contándose, reales, crudas, sin filtros, dale al botón de suscribirte. Porque la semana que viene nos sumergiremos en otra familia, otro secreto y otra mujer que se negó a quedarse callada. Esto no es solo contar historias, esto es reivindicación. Y querrás ver lo que viene a continuación. La lluvia caía a cántaros esa tarde, lavando las calles de Carabanchel con un ritmo frío y constante. Dentro del estudio, Inés estaba en el fregadero, enjuagando bandejas de revelado mientras un suave jazz sonaba en la radio. El estudio olía a productos químicos, café y tranquilidad. Era un ritmo que había llegado a apreciar. Días que transcurrían sin drama, sin que nadie exigiera más de lo que ella estaba dispuesta a dar.
Acababa de regresar de colgar 3 grabados enmarcados en el escaparate de la galería cuando llamaron a la puerta. Un suave toque, luego otro, y luego una pausa, como si la persona al otro lado estuviera reconsiderando. Inés se secó las manos y caminó hacia la puerta, insegura de si era un mensajero o tal vez un estudiante de la clase comunitaria que había comenzado a dar los sábados. Pero cuando la abrió, el aire cambió. Elena estaba allí, empapada. El pelo se le pegaba a la cara y el abrigo de diseñador que llevaba se veía completamente mojado, colgando de su cuerpo como un peso que ya no podía soportar. No habló al principio. Solo se quedó allí con las manos a los lados, las gotas de lluvia cayendo por sus mejillas, algunas indistinguibles de las lágrimas. Inés no se movió. Sostuvo la puerta, pero no la abrió más. «Vine», dijo Elena, con la voz quebrada por el llanto o el frío. No sabía a dónde más ir. El tráfico de Carabanchel pasaba detrás de ella, indiferente. Dentro del estudio la calidez esperaba, pero Inés no hizo ningún gesto. «¿Por qué ahora?», preguntó Inés, su voz firme. El labio de Elena tembló. Miró el pavimento mojado como si buscara palabras en las grietas del cemento. Luego miró a Inés a los ojos. «Porque no me queda nada por lo que mentir». La frase flotó en el aire, frágil y definitiva. Inés estudió el rostro de su hermana. El maquillaje era mínimo, corrido. Los ojos no suplicaban como solían hacerlo cuando quería algo. Estaban cansados, desnudos. «No estoy pidiendo nada», añadió Elena rápidamente. «Solo necesito trabajar. Necesito algo real. Puedo limpiar, puedo hacer recados. Ni siquiera tienes que mirarme». Inés retrocedió un poco, lo suficiente como para permitir la posibilidad de que entrara. «Limpia, no hables. Empiezas desde cero». Elena asintió como si hubiera ensayado el momento 1000 veces. «Entiendo». Inés se giró y volvió a entrar, dejando la puerta entreabierta. Elena la siguió, se quitó el abrigo cerca de la puerta, sus zapatos dejando manchas de agua en el suelo. Miró alrededor del estudio. Sus ojos pasaron por los grabados, las luces, el orden que Inés había creado. No tocó nada. Inés le entregó una fregona. «Empieza por ahí». Elena la tomó sin preguntar y comenzó en la esquina más lejana. No preguntó por el salario. No pidió una toalla. Se movió en silencio, con la cabeza gacha, el agua formando charcos a sus pies mientras trabajaba. Inés regresó a su escritorio, cogió su tablet de edición y reanudó la revisión de imágenes. Afuera, la lluvia se suavizó en una llovizna, pero el aire en el estudio permaneció quieto y denso con algo no dicho. El perdón no había llegado, todavía no, quizás nunca, pero las consecuencias sí, y con ellas la primera tenue sombra del cambio. La galería zumbaba con una suave conversación, el tintineo de las copas de champán y los lentos pasos de los clientes que se movían de una fotografía a otra. Retratos de la verdad había atraído a una multitud más grande de lo que cualquiera había anticipado. Críticos de arte se mezclaban con coleccionistas, curiosos locales con curadores experimentados. Inés se encontraba cerca de la pared del fondo, justo fuera del centro de atención, observando en lugar de ser observada. Cada pieza había sido cuidadosamente elegida. Rostros marcados por el tiempo, manos cruzadas en el dolor, sonrisas agrietadas en plena ensoñación. Sin iluminación falsa, sin ángulos perfectos, solo personas tal como eran. Su pieza favorita colgaba cerca de la salida, titulada «Luz no invitada». Un retrato de un anciano sentado solo junto a una ventana. Ya había sido etiquetada como vendida. Berta se le acercó con un leve asentimiento. «Has empezado algo, Inés, algo honesto, crudo, necesario». Inés asintió, no por orgullo, sino por reconocimiento. Había pasado la mayor parte de su vida tratando de ser vista. Ahora la gente no solo la veía a ella, sino que veían a través de su objetivo. Cerca del centro de la galería, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Inés», se giró. Jaime Serrano estaba a pocos metros, sosteniendo una copa de vino que no había tocado. Su traje era más sencillo que el que había usado en lo que debería haber sido el día de su boda, pero su postura seguía siendo erguida y elegante. «No te esperaba», dijo ella. «Lo sé». Él ofreció una pequeña sonrisa. «Pero necesitaba decir algo. Me salvaste sin saberlo».
Ella no respondió, pero la mirada en sus ojos se suavizó. No creo que amara de verdad a Elena. Continuó. Creo que amaba la idea de ella, de con quién se suponía que debía estar. Ver tu video, ver la verdad. Fue como si me hubieran sacado de un sueño, y me desperté siendo un hombre más libre. Ella asintió levemente. No había necesidad de más. Él no se demoró. Tu trabajo es poderoso, Inés. Espero que nunca te detengas. Y con eso se alejó, desapareciendo entre la multitud. Más tarde, cuando la noche declinaba y los últimos invitados salían, Inés se acercó a la entrada de cristal para respirar. La ciudad brillaba más allá, calles mojadas que reflejaban las luces de la galería, taxis que pasaban, risas apagadas del bar de enfrente. Fue entonces cuando la vio. Sofía estaba de pie bajo el toldo al otro lado de la calle. Sin paraguas, sin séquito. Su postura seguía siendo orgullosa, la barbilla ligeramente levantada, pero su expresión era indescifrable. No saludó, no se acercó, solo observó. Se quedaron así durante un largo minuto. Dos mujeres conectadas por la sangre, divididas por todo lo demás, la madre que nunca elogió y la hija que ya no esperaba. Inés no la llamó. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó la cámara que siempre llevaba. Con manos entrenadas, ajustó el enfoque, capturando la imagen de Sofía detrás del cristal y la lluvia, enmarcada por el silencio y la distancia que ambas habían elegido. Más tarde, cuando subió la imagen, al principio no le puso título, solo una marca de tiempo. Pero antes de imprimirla, agregó una pequeña leyenda en la esquina inferior. A veces el silencio dice lo suficiente. Y así, la chica que una vez se sentó sola en las cenas familiares, a la que le dieron un trozo de pan seco en la boda de su hermana, no solo sobrevivió a la vergüenza, la convirtió en arte, en verdad, en liberación. Inés no necesitó gritar, pelear o rogar por amor, simplemente le mostró al mundo lo que era real, y eso fue suficiente.